Correcto, entonces estábamos hablando sobre el tema de prueba y ahí estábamos señalando de que este tema nos permite a nosotros entender procesalmente lo siguiente. Primero, en qué estadio procesal podemos nosotros realmente hablar sobre lo que viene a ser un contexto de prueba, porque no siempre a lo largo del proceso penal vamos a hablar de prueba. Muchas veces uno confunde de que durante, por ejemplo, los estadios de investigación necesariamente tendríamos que hablar de pruebas. Sin embargo, estos cumplen su propia estructura, tienen su propio procedimiento y tienen su propia aplicación. Dentro de ello, quienes hablan labora en las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios. Quienes nosotros vemos, por ejemplo, los tipos penales comprendidos del artículo 384 al 401. Reitero, nosotros vemos a nivel de investigación los tipos penales del artículo 384 al 401 del Código Penal. Ahora, ¿qué referencia importante tiene lo que yo estoy manifestando? De que cuando se habla, por ejemplo, de delitos contra la administración pública, no existen pruebas directas. Todas las pruebas con delitos de corrupción de funcionarios siempre son pruebas indiciarias. Y las pruebas indiciarias, procesalmente hablando, son las más difíciles de comprobar. Porque a nivel de indicios hay que ver indicio de persona, indicio de tiempo, indicio de lugar, indicio de contexto, el indicio de llamadas, el indicio de depósitos, que definitivamente a nivel de investigación más adelante nos va a permitir tener finalmente una prueba o no una prueba. Entonces, los delitos contra la administración pública vamos a encontrar siempre prueba indiciaria. Muy diferente es cuando se habla, por ejemplo, a nivel de investigación de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Porque ahí si hablamos de un delito de homicidio, violación, si hablamos de robo, si hablamos de hurto, ahí por ejemplo vamos a encontrar pruebas directas, vamos a encontrar testimoniales directos, vamos a encontrar videos que de una u otra forma van a tener una incriminación más directa. Y a nivel de juicio, por ejemplo, ahí no vamos a hablar de indicios, sino pruebas ya directas en ese contexto. Entonces, si partimos de ello, podríamos mencionar que en nuestro sistema procesal vamos a encontrar a nivel de probanza diferentes ramas, desde las pruebas indiciarias hasta las pruebas directas. Va a depender de cada caso en particular, de cada caso en concreto. Partiendo de ello, empezaríamos en todo caso a señalar lo siguiente: el derecho y quienes tienen el derecho a probar. Dentro del sistema procesal penal vamos a empezar hablando lo siguiente. Primero va a tener que ser vital poner de conocimiento las tres etapas procesales existentes. Por ejemplo, dentro de ello voy a hacer una pequeña comparación al inicio. Primero nos vamos a remontar al Código del año de 1940. Código del año de 1940. Para luego irnos al Código del año 2004. Entonces, tenemos bien marcado la existencia de dos códigos. La del año de 1940 y la del año 2004. La del Código del año de 1940 tenía una característica muy importante procedimentalmente hablando, porque esto estaba dividido en dos etapas procesales. El primero de ello, la fase instructiva, ¿cierto? Y la otra fase, que es la fase de juzgamiento. Entonces teníamos, por ejemplo, con el Código Penal del año de 1940 dos etapas, la etapa instructiva y la etapa de juzgamiento, y la fase instructiva estaba a cargo de la investigación por parte de la Policía Nacional del Perú. Ellos los que estaban empoderados, por ejemplo, en ver investigaciones como secuestros, robos, extorsiones y también aquellos delitos de corrupción de funcionarios, como podría ser, por ejemplo, el caso de tráfico de influencias o incluso el tipo penal de cohecho. Sin embargo, este código del año de 1940 tenía un problema no tanto en la fase instructiva, es decir, no tenía un problema tanto en la fase de investigación. Su problema iba a veces en la etapa de juzgamiento. ¿Por qué el problema iba en la etapa de juzgamiento? Porque con este código, cuando llegábamos a la etapa de juzgamiento, lamentablemente a veces se realizaba medios de prueba que nada tenían que ver con un hecho en particular. Por ejemplo, si estábamos nosotros viendo un delito de homicidio o un delito de robo, se realizaban a veces documentales que nada tenían que ver con el hecho en concreto. Y en juicio, hablando de valoración de la prueba, prácticamente no se tenía una correcta valoración de la prueba porque no existía una fase que permitiera hacer el filtro procesal.
A raíz de ello, los legisladores dijeron de que tenían que hacer algo para enfrentar este problema existente del Código del año de 1940. Y en el año 2004 nace lo que se conoce con el nombre del nuevo Código Procesal Penal. Y lo que yo, por ejemplo, suelo decir siempre, ¿no? Del año 2004, ahora estamos, ¿qué año? 2020. Del 2004 al 2020 ya ha pasado más de 15 años, o son prácticamente 15 años. Entonces, hablar en la actualidad del nuevo Código Procesal Penal, estamos hablando de 15 años ya, pues ya no es nuevo el Código Procesal Penal. Sin embargo, el problema sigue surgiendo a raíz, por ejemplo, de que todavía a nivel nacional, sobre todo aquí en Lima, no se ha insertado este nuevo sistema procesal. Si hablamos, por ejemplo, de Lima Centro, las fiscalías comunes o las fiscalías que ven los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ellos todavía se rigen con el Código del año de 1940. O sea, todavía están con el antiguo código. Y se espera para que este año, en el mes de junio, se pueda a nivel ya de Lima, en este sentido, ya a nivel nacional, tener implementado todo el nuevo sistema procesal penal. Entonces ahí diríamos, ¿cuál será la importancia a nivel de probanza, por ejemplo, este nuevo sistema procesal penal? Habría que empezar definiendo los estadios procesales de este código del año 2004, ya que el código del año 1940 me señalaba en instructiva en la etapa de juzgamiento. Ahora yo tengo que ver si el código del año 2004, qué etapa adicional al año 1940 me va a tener a bien demostrar. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, bien definido, bien marcado, que en el código del año 2004 tenemos 3 etapas procesales. La primera, que es la investigación preparatoria. Luego, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. El año 2004 nos señala 3 etapas procesales: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Por ejemplo, si hacemos una pequeña comparación, si bien es cierto dicen que las comparaciones son odiosas, a veces son necesarias y útiles para ver en qué cosas uno podría mejorar. Entonces, si yo hago la comparación entre el código del año 1940 con el año 2004, la instructiva es igual en la etapa de investigación preparatoria, porque ambos tienen como finalidad realizar un trabajo de investigación, recopilar elementos de convicción para que finalmente se dé una valoración probatoria a esto, ¿correcto? Y la siguiente comparación o igualdad es la etapa de juzgamiento, porque la etapa de juzgamiento, acá con el nuevo Código Procesal Penal lo conocen también como etapa de juzgamiento o juicio oral. Entonces tenemos similitud en 2 etapas. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es en esta tercera etapa, la etapa intermedia. La etapa intermedia no existía con el Código del año 1940, pero sí en la actualidad la etapa intermedia existe con el Código del año 2004. Ah, perfecto. Entonces tenemos una tercera etapa que nos permite un objetivo principal a nivel de probanza. ¿Por qué? Porque si se recuerda, yo les decía, con el Código del año 1940, en cualquier caso en particular, llegábamos a juicio y lamentablemente se oralizaban medios de prueba que nada tenían que ver con un caso en concreto. Y esto era a consecuencia de que no existía una etapa que sirviera como filtro procesal. Pero en el año 2004 crean esta tercera etapa que va a tener una finalidad. Es decir, esta etapa intermedia tiene una finalidad procesalmente hablando. Primera finalidad, estimados doctores, que no todo proceso penal merece llegar a juicio. Es decir, por un tema de economía procesal, por un tema de respeto al principio de legalidad o la mínima intervención del derecho penal, es de que no todo proceso que se lleve a nivel de investigación merece llegar a juicio. Solo llegarán a juicio aquellos procesos que hayan pasado por el tamiz o la evaluación de una etapa intermedia. Es decir, solamente aquellos casos que tengan elementos de prueba que cumplan la legalidad, la pertinencia, la conducencia o la utilidad. Reitero, o sea, solamente pueden llegar los casos a juicio, no cualquier caso, sino casos que tienen pruebas, pero esas pruebas
tienen que tener principios. ¿Y cuáles son los principios probatorios? El primero, la legalidad. El primer principio de la legalidad. Luego, la pertinencia, la conducencia y utilidad, que más adelante lo vamos a señalar obviamente. Entonces, la etapa intermedia se encarga de ver qué pruebas van o qué pruebas se quedan en este estadio procesal para tener a bien de llegar a juicio. Entonces, la etapa intermedia llega con esa finalidad, de que no todo caso merece llegar a juicio. Siguiente finalidad de la etapa intermedia, que si el caso llega a juicio, el juicio se cumpla de dos maneras: que sea dinámico y que sea contradictorio. O sea, estas dos finalidades son las que se van a tener en cuenta a nivel de juicio. Que tenga que ser dinámico el juicio oral y que tenga que ser contradictorio. Y ahí lo que decía también la esencia de lo que es la clase del día de hoy, ¿no? Las pruebas o la contradicción a través del principio de oralidad, claro, porque también la finalidad de la etapa intermedia es que en juicio lleguemos con medios de prueba que finalmente se tengan que dar su propia valoración y se puedan contradecir entre sí. Entonces, si tenemos bien marcado esta definición, nosotros lo que nos vamos a centrar en la clase es solamente ver el proceso probatorio con el código del año 2004. Vamos a dejar el código del año 1940 porque con este código lamentablemente se llegaba o hay sentencias que no tenían un análisis riguroso a nivel de prueba. Entonces, partiendo de ello, vamos a empezar acá a ver la diapositiva. La primera diapositiva. Por ejemplo, la primera diapositiva nos dice el derecho a la prueba. ¿Quién te da derecho a la prueba? Si hablamos de ello, vamos a empezar señalando lo siguiente. Derecho de la parte a emplear toda la prueba en que dispone con el fin de demostrar la verdad de los hechos en que se fundamenta su pretensión, por ejemplo. ¿No? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Entonces, en que se fundamente su pretensión. Si yo parto mencionando esto, el derecho de emplear la prueba, con el fin de demostrar la verdad de los hechos en que se fundamente su pretensión, voy a empezar hablando de los sujetos procesales a nivel de la investigación. ¿Quién es sujeto procesal? ¿Quién participará? ¿Quién ofrecerá pruebas de cargo, pruebas de descargo? ¿Quiénes finalmente se convertirán en órganos de prueba? Eso nos va a decir, porque no cualquier persona va a tener derecho a probanza, sino vamos a ver quiénes son los legitimados a tener derecho a la prueba. Y entonces, si parto de ello, me voy a remontar nuevamente al código del año 2004. Y el 2004 nos va a señalar bien marcado la función de cada uno de los sujetos procesales. Primero, por ejemplo, nos va a decir lo siguiente. El Ministerio Público, a partir de ese año se convierte en una entidad autónoma. Es decir, al convertirse en una entidad autónoma, va a ser el encargado de tener la carga de la prueba. Es el que tiene la carga de probanza. Es decir, una persona imputada no tiene que demostrar su culpabilidad, su inocencia, sino el Ministerio Público debe demostrar su culpabilidad. Por lo menos eso no dice el texto, ¿cierto? Porque si uno ve, por ejemplo, la realidad a veces es donde el Ministerio Público no demuestra la imputación necesaria y lamentablemente una persona así tiene que demostrar su inocencia, como en el caso de prisión preventiva, pero no es la esencia del proceso penal. Entonces, si hablamos de prueba, Ministerio Público es el que va a tener la carga de la prueba. La carga de la prueba, ¿correcto? Y la carga de la prueba va a estar relacionado a las técnicas de investigación. En pocas palabras, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal, tiene que saber técnica de investigación. Porque si no sabes técnica de investigación, no vas a señalar una prueba. Y ahí habríamos que mencionar, a nivel de una investigación, lo primero que uno tiene son las declaraciones, ¿correcto? Por ejemplo, declaraciones del testigo, declaraciones del imputado. Entonces, las declaraciones de los testigos o las declaraciones del imputado, por ejemplo, eso no van a ser considerados prueba en un proceso penal y muchísimo menos en investigación preparatoria, sino eso van a ser considerados elementos de convicción.
En el caso de los testigos de la fiscalía, van a ser elemento de convicción de cargo. Y en el caso de las declaraciones del investigado, van a ser elemento de convicción de descargo. ¿Correcto? Entonces, las declaraciones solamente van a ser fuente de información. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Las declaraciones son fuente de información que no necesariamente conllevan a que esa información sea real. Por eso es que procesalmente hay que tener que comprobar también si esa versión es verídica o no es verídica. ¿Correcto? Si yo parto en el caso del testigo, el testigo como elemento, fuente de información, un testigo siempre tiene que decir la verdad. Se sobreentiende que esa información del testigo tiene que ser creíble. Porque ¿quién es un testigo? El testigo es una persona que estuvo en un lugar o en un contexto donde se ha suscitado un hecho de relevancia penal. ¿Correcto? Ese es un testigo. Es una persona que se supone circunstancialmente estaba caminando y de repente vio que una persona le metió 2 disparos a quemarropa, etc. Entonces es circunstancial un testigo, ¿correcto? Un testigo no construye, un testigo no te va a poner una situación, porque si no sería cómplice. Entonces el testigo, la información se sobreentiende que lo que te va a dar es verídico. Por eso hay una obligación por parte del testigo de dar información veraz, porque si no da información veraz, ¿cuál sería el problema? Es pasible de que la fiscalía remita copias certificadas por el delito de falsa declaración. O sea, si uno como testigo de una versión no adecuada y se comprueba que su versión no está de acuerdo a derecho, lo van a empezar pues una investigación como falsa declaración. Sin embargo, el testigo también puede abstenerse de declarar en algunas situaciones. Por ejemplo, si el imputado o los imputados resultan siendo parientes dentro del 3.º o 4.º grado de consanguinidad. Porque es un 3.º o 4.º grado de consanguinidad, yo como testigo no lo puedo hacer. Entonces, si tenemos la testimonial como carga de la prueba, estamos señalando de que solamente es una fuente de información. Con relación al testigo. Y ahora vamos al investigado. El investigado tiene derechos fundamentales y esta tiene una base legal. El artículo 71, doctores. Artículo 71 del Código Procesal Penal. Si uno se dedica al litigio, por ejemplo, ¿no? Yo les comentaba que yo trabajo para el Ministerio Público, nosotros vemos pues el ámbito diferente, pero quienes hablan también ejercieron hace un tiempo la defensa pública. Entonces, si nosotros vemos sobre el tema de defensa, lo vital es que debemos saber el artículo 71 del Código Procesal Penal, porque el artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla de los derechos del imputado. Entonces, si yo conozco como abogado los derechos del imputado, que de acuerdo al Código son 6, voy a poder plantear tutela de derecho. Y dentro de uno de esos derechos a nivel de fuente de información es el que señala el siguiente, que el imputado tiene derecho a la no autoincriminación. O sea, ninguna persona sometida a un proceso penal como investigado puede dar una versión autoincriminándose, sino más bien tiene derecho a guardar silencio. Es decir, un imputado tiene derecho a guardar silencio, a no dar una versión. Y si guarda silencio, tiene el derecho a que no se le empleen métodos contrarios a su dignidad, ni se emplee tortura, para que finalmente pueda dar una declaración. En pocas palabras, si el investigado decide no dar ninguna versión, ahora será el Ministerio Público, que como tiene la carga de la prueba, tener que recopilar algunos otros medios para que finalmente vean si ha tenido ese imputado algún tipo de participación o no tipo de participación. Y ahí les planteo, doctor, es un problema, que sería incluso materia de una tesis o de un artículo. Les voy a poner lo siguiente, mira. A nivel de investigación preparatoria, un poco para que nos pongamos ejemplo, acá yo lo ponía un cuadrito. A nivel de investigación preparatoria, teníamos 3 etapas en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Las 3 etapas son muy importantes señalarlas y son bien marcadas porque nos permiten a nosotros entender. Voy a correr algunas diapositivas para entender este punto. Por ejemplo,
acá nos quedamos, doctores. Estábamos hablando de los estadios procesales y estábamos señalando las 3 etapas procesales. Estábamos mencionando sobre el tema de probanza, de que la declaración propiamente y el testigo y el imputado no pueden ser considerados como medio de prueba, sino son considerados como fuente de información de declaración. En el caso de los testigos, son, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público, elemento de convicción de cargo. Y en el caso de los imputados, su declaración es elemento de convicción de descargo. Ahora, hemos señalado también que el imputado tiene derecho a guardar silencio en base a lo que señala el artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede a veces en la práctica? De que en investigación preparatoria, por ejemplo, el imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio. Se sobreentiende de que el Ministerio Público no lo puede obligar. Pero ¿cuál es el problema en la vía procesal y real? Que en juicio, por ejemplo, doctores, en juicio, el juez le va a preguntar al imputado si usted acá en este estadio procesal de la etapa de juicio oral va a rendir de su declaración o no va a rendir su declaración. Si el imputado dice, no voy a declarar, ¿qué es lo que hace el juez? Por un tema de respeto al artículo 71, el juez debería decir correcto. No va a usted rendir su declaración no va a ser fuente de prueba, entonces se va a respetar él. Sin embargo, a nivel de juicio, el juez hace lo siguiente. Si tú no declaras, se va a hacer uso, por ejemplo, de tu declaración previa, es decir, de tu declaración en investigación preparatoria. De lo que has declarado en investigación preparatoria, se te va a hacer lectura en juicio oral si tú no quieres declarar. Y ahí hay un problema, porque se supone que la versión que vas a dar en juicio es la versión que vale. La versión que das en investigación preparatoria puede mutar o puede cambiar. Entonces, a veces uno cuando tiene un abogado muy bueno en nivel de juicio, se da cuenta que en investigación preparatoria quizás de una versión que no debería haber dado. Entonces le dices en juicio oral, por favor, mejor no declares, ¿no? Porque si tú declaras por ahí, el fiscal con su interrogatorio o contrainterrogatorio finalmente te va a hacer que caigas en contradicción y des una versión que finalmente nos va a perjudicar a nosotros. Mejor guarda silencio. Pero el juez lamentablemente lo que dice es, perfecto, no declares, pero vamos a hacer uso de tu declaración previa. Y a veces, a pesar que el juez te puede decir no se toma en cuenta, finalmente lo que dan lectura de lo que has declarado en investigación preparatoria pareciera que es la que finalmente se va a tener a bien de valorar. Entonces, ¿cuál sería el tema de tesis? De que en juicio oral, si una persona hace uso de su derecho a guardar silencio, no se debe leer la declaración previa, ¿no? Esto obviamente es un tema que podríamos sacarle más lustre, pero volvamos a ver acá lo siguiente. Al tema probanza. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a la prueba? Hemos empezado señalando al Ministerio Público. Como titular de la acción penal, el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba. ¿Correcto? Es decir, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Sin embargo, nuestro sistema procesal se supone que es un modelo igualitario, garantista, es un modelo acusatorio, es adversarial, donde también se tiene que dar oportunidad a los sujetos procesales. Es decir, ¿quién también en ese sentido podría aportar pruebas? No solamente el Ministerio Público, sino también la defensa. La defensa también podría aportar medios de prueba, ¿correcto? Es decir, el abogado del imputado, porque también es sujeto legitimado, ¿correcto? Y vamos a decir luego algunos ejemplos por qué. ¿Quién más puede aportar pruebas? El agraviado. El agraviado, obviamente, puede aportar pruebas, ¿correcto? A nivel de un proceso de investigación. Pero el facultado a nivel del primer estadio procesal siempre va a ser el Ministerio Público. Es decir, por ejemplo, un caso concreto les voy a contar el siguiente. Delitos contra la administración pública. Mi primer casito que voy a empezar esta noche es delito contra la administración pública. Tipo penal comprendido en el artículo 384. El tipo penal, estimados doctores, del artículo 384 es el tipo penal de colusión. Es un tipo penal de análisis un poquito más complejo, pero lo voy a poner a colación porque ahí vamos a entender un poco la prueba inicial, ¿correcto?
Porque si yo les pongo, por ejemplo, un tipo penal de homicidio simple y tenemos a Juan que mató a Cecilia, a través pues, de la pericia, de la absorción atómica, la pericia balística, finalmente vamos a encontrar las huellas y vamos a poder sindicalizarlo. Y tenemos un video, entonces va a ser más fácil a nivel de probanza. Pero si hablamos con prueba indiciaria, ahí vamos a ver un poquito la complejidad. Entonces, hablamos de colusión. Tipo penal 384. Ejemplo es el siguiente. El Estado tiene que dotar a la población de bienes y servicios de calidad. Entonces, como hay que dotar de bienes y servicios de calidad, el Estado dice lo siguiente. Vamos a hacer la construcción de un puente. A propósito de este tema del puente que se cayó, se destruyó, que creo que lo vimos, ¿no? La anterior vez en APEC, me parece, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el puente, resulta que para la construcción se tiene que hacer un proceso de licitación. Y dentro de este proceso de licitación ordenado por la entidad, los que van a participar como proveedores tienen que tener determinados requisitos. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero que tengan 10 años de experiencia u 8 años de experiencia, pero que sean certificados. Pueden tener obreros que tengan 6 años de experiencia. Lo importante es que tengan todos esos requisitos documentados. Y se presentan pues 3 empresas. Empresa A, empresa B y empresa C. La empresa A cumple con todos los requisitos en el proceso de convocatoria. La empresa B cumple con la mitad de los requisitos. Y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Obviamente, por lógica, el que debería ganar es la empresa A, porque cumple con todos los requisitos. Pero ¿quién gana? Y como muchas veces sucede en la realidad, la empresa que no cumplía los requisitos. Entonces, como ganó la empresa que no cumplía los requisitos, estamos ante un caso de una irregularidad. Una irregularidad procesalmente hablando. Y si hablamos de una irregularidad, estaríamos hablando de un posible tipo penal. Por ejemplo, si se le dio la buena pro a una empresa que no cumplía los requisitos, estamos ante un posible tema de concertación. ¿Correcto? De acuerdo de voluntades. Estamos ante el tipo de colusión. Y si hablamos colusión, vamos a poner el ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo con ustedes tenemos la clase hasta las 9:30. Ahorita ya va a ser las 8. Dentro de 15 minutos es las 8, 8:10, salimos un poco a receso y ahí la hora se va pasando volando. Y yo corro con ustedes, por ejemplo, para irnos más temprano, a las 9, porque queremos llegar a casa antes. La cuestión es que nosotros simplemente hicimos un acuerdo voluntario de palabra y por ahí con mensajitos y llamadas. Y de ahí hay una sospecha de que nosotros nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cómo, por ejemplo, podrían comprobar de que entre nosotros hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Primer tema de probanza sería la siguiente manera, mira. Como tenemos una irregularidad en un proceso de contratación entre integrantes del comité de selección y el extraneos, lo que hay que ver, corroborar, es si realmente ellos se han juntado o no se han juntado. Entonces, lo que uno hace en un primer momento es citar a declarar a los integrantes del comité de selección, quienes han dado la buena pro, para que finalmente ellos digan si se han coludido o no se han coludido. Y en el 90% de los casos, doctores, cuando uno es imputado y uno defiende a un imputado, acomodas en cierta medida su versión, que no está mal, porque en cierta forma también es el típico caso de que hay que tener que defender. Entonces, cuando hay una pregunta y te van a señalar si usted se ha concertado o se ha coludido, su respuesta será en un 80% de los casos que no, pues, que nunca se han reunido, nunca se han coludido. Cuando citas al extranjero, o sea, al que ha sido ganador de la buena pro, y también le preguntan lo mismo, si se ha reunido antes, durante o después del proceso de licitación, su respuesta será no. Entonces, esas versiones deben ser creídas por el Ministerio Público. El Ministerio Público, para empezar, no tiene por qué dudar de las versiones, porque son elementos de convicción de descargo. Lo que el fiscal tiene que hacer es, como tiene la carga de la prueba, seguir investigando. ¿Y qué tendría que hacer? Oficiar, por ejemplo, la entidad del Estado para que le remitan el cuaderno de ingreso o salida del personal. Por ejemplo, el proceso de licitación lo estaba realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces vamos a pedir el ingreso y salida del personal de tales nombres, de fecha tal a fecha tal, para ver si efectivamente han ido o no han ido a visitarle a ese funcionario público.
te remiten la información y resulta que nunca han ido a visitar esa entidad. Siguiente situación, videos quizás para ir, para ver si se han reunido en un restaurante, en algún local, no hay videos. Entonces, hasta ahí ya no tienes elemento de convicción. Sin embargo, al Ministerio Público le facultan, por ser aparte un ente que tiene la carga de la prueba, es un ente requiriente. Por eso es que el Ministerio Público requiere prisión preventiva, y en este caso, para hallar medio de prueba, va a ser requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. El levantamiento del secreto de las comunicaciones a nivel de probanza es un requerimiento que te va a permitir tener certeza indiciaria. Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos decir en un delito de extorsión, pero yo nunca le he extorsionado. O de un delito de tráfico de influencia, o aprovechamiento indebido del cargo. Podríamos negar vinculación, no hay ningún problema. Pero cuando hacen el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ahí es el problema. Es como si alguien le dijera, yo soy fiel, y finalmente hacemos una vinculación de llamadas y terminamos viendo de que has llamado más de 10, 30 veces a determinada persona. Entonces, el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones nos va a permitir a nivel de probanza saber si ha existido vinculación o no ha existido vinculación. Si nos remiten el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y encontramos vinculación de llamadas, esa es una prueba indiciaria fuerte. Es una prueba indiciaria. ¿Por qué no será prueba? ¿Por qué sencillamente será prueba indiciaria? Porque en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, estimados doctores, solamente encontramos vinculación de llamadas, no encontramos conversaciones. Sería diferente una interceptación telefónica, porque si hacemos una interceptación telefónica, ahí sí tendríamos la conversación en hilo. En el levantamiento del secreto de las comunicaciones solamente tenemos vinculación, y con vinculación solo probamos la existencia de vínculo en llamadas, pero no podemos saber el contenido, por eso es que es indicio. Siguiente, si ha existido concertación en los delitos contra la administración pública, siempre hay un depósito bancario, por ende hay que hacer también un requerimiento de levantamiento del secreto bancario. Y ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que cuando uno hace un levantamiento del secreto bancario, también existen depósitos bancarios. Entonces, mi levantamiento del secreto de las comunicaciones, mi levantamiento del secreto bancario, me permiten tener indicio a nivel de prueba. ¿Y quién debe encargarse de ello? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Ahora, alguien me decía, pero profesor, a mí me pueden estar imputando el delito de colusión, pero yo de veritas nunca me he coludido con ninguno de los integrantes del comité de selección. Yo puedo peticionar al juez que se haga un levantamiento del secreto de las comunicaciones, el juez te va a decir no hay ningún problema, pero hazlo a través del Ministerio Público. Es decir, al Ministerio Público le diría, señor fiscal, haga un levantamiento del secreto de las comunicaciones, y el fiscal me tendrá que señalar, señálame tu pertinencia, tu conducencia y utilidad. Le señalo mi pertinencia, mi conducencia y mi utilidad, el Ministerio Público obligatoriamente tiene que hacer ese requerimiento, porque si no lo hace, yo me voy bajo tutela de derecho, ¿correcto? Porque me están vulnerando mi derecho, por ejemplo, a la legítima defensa, mi derecho a demostrar la inocencia también de mi patrocinado, ¿correcto? Entonces, eso va a ser importante tener en cuenta. Bueno, si retrocedemos un poco... Doctor, disculpe, nos Sí. dijo que esos primeros indicios que se había encontrado en la investigación, tanto del levantamiento de secreto de comunicaciones, de vinculación entre uno y otro, y también en el secreto de levantamiento bancario, nos dijo cómo se llama. Claro, esos son pruebas indiciarias. Son pruebas indiciarias. Ahora, es una pregunta muy interesante. El Ministerio Público a nivel de su investigación siempre va a tener indicios nada más. Son elementos de convicción. Pero profesor, entonces dime cuándo es una prueba directa. ¿Cuándo yo puedo decir que el Ministerio Público no tiene indicios y sí tiene prueba directa? En el siguiente caso. Solamente vamos a poder mencionar de pruebas directas cuando se trata de casos de flagrancia, cuasi flagrancia o presunción de flagrancia.
ahí sí ya tenemos una prueba constituida y una prueba directa, por ende que el Ministerio Público en un 90% de los casos solicita prisión preventiva cuando es este tipo de situaciones. Ejemplo, cuando el funcionario público te ha solicitado una suma de dinero y te dice, por ejemplo, nos vamos a tener que encontrar el día de hoy a las 11 de la noche en el Chifa que está a 2 vueltas de acá. Entonces la persona que le piden eso se va a la fiscalía, denuncia este hecho y te atrapan con las manos en la masa. El fiscal manchó los billetes, hay la cámara, hay los testigos, hay el dinero. Entonces ahí, por ejemplo, ya no es indicio, sino hay prueba directa. Pero en los demás, todo es indicio. O sea, el fiscal no puede decir que está probado. Recién el fiscal tendría que hacer un requerimiento de acusación para decir, ah no, el Ministerio Público sí tiene certeza de la comisión del hecho delictivo. Antes de eso, el Ministerio Público sigue teniendo indicios, ¿correcto? Por ende es que podría sobreseer, o yo como defensa podría solicitarle al fiscal de que ésta sea sobreseída. Entonces, partiendo de ello, ¿quiénes tienen derecho a ofrecer medios de prueba? El agraviado, la defensa y el Ministerio Público. Y tienen derecho a que esos medios de prueba sean admitidos. El Ministerio Público siempre va a admitir sus pruebas, porque es el que tiene la carga de la prueba. Pero yo como agraviado y defensa, para que sean admitidos, tengo que señalar pertinencia, conducencia y utilidad. Si no, no van a ser admitidos. ¿Correcto? Sí. Doctor, con respecto a los indicios, Ajá. ¿tiene el mismo nivel que sospecha fuerte para el caso de prisión preventiva, por ejemplo? No. Por ejemplo, Pero lo toman como claro, indicio igual, sospecha fuerte, claro, lo que como pasa, elemento de convicción, ¿no? claro, lo que pasa es que en los estándares de sospecha ha salido este acuerdo plenario 1/2019. Y en el 1/2019 nos habla de la sospecha indiciaria, la sospecha plausible, la sospecha fuerte, ¿no? Que es en el caso de prisión preventiva. Pero esa sospecha fuerte está relacionada, por ejemplo, a un estándar donde el fiscal dice, por ejemplo, lo siguiente: este caso está para acusar. Y es más, incluso para mí como fiscal está para sentencia. Por ende, que en la sospecha fuerte te dicen de que tiene que ser más elevado que un requerimiento de acusación. Pero los indicios simplemente son aquellas situaciones que hacen ver de que algo ilícito habría sucedido, que no necesariamente podría conllevar un tema penal, ¿correcto? Pero a través del indicio uno va a tener una sospecha de la posible comisión de un hecho delictivo. ¿Cuándo se complica para un imputado? Cuando se van sumando indicios. Por ejemplo, estábamos en aquel levantamiento del secreto de las comunicaciones. Si fuera solo el levantamiento del secreto de las comunicaciones y no existiría irregularidad, por ejemplo, administrativa, no sería colusión. No se vería en el ámbito penal, seguramente en el ámbito administrativo. Y si le preguntaran por qué se llamaron, bueno, habrá hecho una llamada, 2 llamadas, ese indicio no va a tener trascendencia. Pero si a partir de la llamada como indicio hay un depósito, hay otro indicio. Si aparte dentro de esa llamada se encuentran 10 llamadas continuas, entrante y saliente, son más indicios. Si aparte de eso vemos otro testigo, entonces la suma de indicios recién va a hacer de que el Ministerio Público diga, ah no, acá hay que acusar. Y para el juez va a hacer una valoración más grande si realmente esos indicios se dan o no se dan. Pero para investigar, o sea, y de ahí dejo de lado, pero para investigar, estimados doctores, suficiente con que alguien me diga, por ejemplo, determinado funcionario público me ha tenido detenido por más de 5 horas en la municipalidad y me ha pedido 700 soles. ¿Y qué tiene como prueba? Bueno, yo tengo como prueba de que estuve detenido de a tal lugar y los videos de vigilancia. Entonces, ahí, por ejemplo, suficiente con el indicio de que estuvo detenido una persona, porque alguien no puede estar detenido más de 4 horas. Entonces, ahí ya tenemos un indicio de espacio de tiempo. Entonces, pero todavía no sabemos si la ha pedido, pero ya es suficiente con eso para investigar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es enriquecedor ese tema, dar muchos indicios que esperemos que lo podamos tener tiempo para tratar. Entonces, para que sean emitidos, a que sean adecuadamente actuados, esto es importante. Derecho a la contradicción de prueba. Acá nos vamos a centrar un poco. Obviamente, la única forma de que no exista contradicción en prueba sería cuando uno, por ejemplo, se somete a la confesión sincera, por ejemplo. Entonces ya no había contradicción de prueba.
si yo me someto a un principio de oportunidad, si yo me someto a una terminación anticipada. O sea, yo, por ejemplo, procesalmente digo, admito todos los cargos que me está diciendo el fiscal. El fiscal dice que sí, pues efectivamente yo me he robado 500 nuevos soles. Sí, pues yo me he robado lamentablemente los 500 nuevos soles. Asumo eso. Entonces, ahí ya no existe una contradicción de prueba. Si yo me sumo a un principio de oportunidad, la comprensión sincera, el colaborador eficaz, ya no va a existir una contradicción de prueba. Porque más bien te adhieres a lo que el fiscal lo está poniendo. Pero si yo, por ejemplo, el fiscal me imputa un delito, me dice que yo formo parte, por ejemplo, de una organización criminal, y tiene supuestamente sus pruebas, y yo digo esas pruebas no son suficientes para que me diga que yo formo parte de un brazo de derecho de una organización criminal, va a existir siempre contradicción, porque no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, ¿no? Entonces, este derecho a la contradicción se va a ver más manifestado a nivel de juicio, y es la decisiva definitivamente a nivel de juicio, ¿no? Ahora, derecho a la anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba. Bueno, esto básicamente en aseguramiento de la prueba, por ejemplo, hay pruebas preconstituidas. Una prueba preconstituida es aquella prueba que por su naturaleza no la podemos reproducir, ¿correcto? Es una prueba preconstituida. Es aquello que por su naturaleza no se puede reconstruir. Por ejemplo, cuando se ha realizado un homicidio y hay que hacer el levantamiento de cadáveres, hemos encontrado el arma, hemos encontrado casquillos, es necesario tener que hacer actas y lacrar. Ese lacrado son pruebas preconstituidas, no se puede volver a repetir. O sea, no es que luego lo vamos a repetir, no, son pruebas preconstituidas y hay que asegurar. Y el aseguramiento será a través de su cadena de custodia. Por eso es que es un error si el fiscal tiene CDs o videos en la carpeta fiscal. Todos CD, y si algún día ustedes ven un CD en la carpeta fiscal, podríamos estar hablando de contaminación e incluso de pruebas, porque lo importante es que lo tenga en la oficina de bienes incautados. En la oficina de bienes incautados no debe salir y ahí se debe encontrar, porque si no habría un problema. Ahora, por eso dice, derecho a que sean adecuadamente valorados. Lo vamos a ver eso, ¿no? Y la valoración se va a ver al momento de la motivación de sentencia. Acá está, estimado doctor, lo que yo les decía. Si seguimos hablando del tema de probanza, vamos a hablar que el derecho a ofrecer medios probatorios y a que sean admitidos lo van a tener los sujetos procesales. Es decir, tanto el fiscal, el abogado defensor y el agraviado van a tener derecho a que sus medios de prueba se tengan que admitir. Pero nos ponen un tamiz, porque nos dicen para que sean admitidos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. O sea, para que tu prueba se cumpla, tiene que tener pertinencia, tiene que tener conducencia y tiene que tener utilidad. ¿Correcto? Tu medio de prueba tiene que ser pertinente, conducente y utilidad. Y ahí analicemos cuándo una prueba es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Lo dice cuando tiene relación con los hechos. Cuando tiene relación con los hechos. Es impertinente mi prueba, ¿correcto? Es decir, yo puedo presentar como prueba, pongamos el caso, viernes 13, se ha suscitado un hurto o un robo, y yo presento como medio de prueba la grabación de ese día. Entonces, obviamente, de ese día, en ese hora y lugar, el video que me está presentando me va a permitir a mí identificar, por ejemplo, a los presuntos autores del hecho delictivo o quienes más habrían tenido participación. Entonces, eso va a ser la pertinencia. ¿Correcto? Que esté relacionado con un hecho. ¿La declaración de un testigo es un medio de prueba? No, la declaración del testigo no son considerados como medios de prueba. La declaración del testigo, por ejemplo, va a ser fuente de información, que nos va a permitir a nosotros... ¿No es considerado prueba, ni medio de prueba, ni elemento de prueba? Lo que pasa es que las testimoniales, objetivamente, lo van a considerar como fuente de información para poder llegar a otras circunstancias. Sin embargo, el fiscal en su requerimiento de acusación, sus declaraciones de parte, sus declaraciones como testigo, eso es un elemento de convicción de prueba para ellos. Pero eso se sujeta al contradictorio, ¿no? O sea, para un juez va a ser valorado prueba, objetivamente, armas, materiales físicos, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, ¿correcto? Videos, actas, expedientes, que sean físicos palpables y que se puedan someter a través de una pericia. La declaración de los efectivos policiales. La declaración, fuente, podría ser, ¿sí? Podría ser considerado por parte del fiscal como pruebas de cargo.
¿Cuál es el problema? De que las testimoniales se sujetan al contradictorio, ¿no? Entonces, a través del contradictorio recién se va a hacer ver si esa declaración puede ser considerado como fuente probatorio en un hecho o finalmente solamente es una versión. Y eso el juez muchas veces valora porque dice, claro, tengo solamente testimoniales, pero las testimoniales no me generan convicción. Entonces, como decimos, indubio pro reo, la duda siempre va a favorecer al reo. Si solo el fiscal me presenta testimoniales, con sus testimoniales no lo puedo condenar. El fiscal, aparte de su testimonial, debería tener algo más. Y el fiscal dice, pero, señor juez, mis testigos son prueba. Mis testigos, ellos han visto. Pero el juez siempre te va a decir, pero acredítame con algo más. Doctor, pero lo que se palpa actualmente es, por ejemplo, que el fiscal se agarra de la declaración de los efectivos policiales y la declaración de los agraviados para proponer la prisión preventiva, ¿no? Pero en estas declaraciones siempre hay contradicciones, o sea, incluso debería favorecerle al procesado las declaraciones, pero no, son considerados como elementos de convicción para evitar la prisión preventiva. Y claro, que posteriormente con el contradictorio se aclara, pero ¿y la prisión preventiva? Es un problema ahí, porque dentro de prisión preventiva, por ejemplo, les cuento algo, ¿no? Hay muchos vacíos, que yo creo que habría que hacer una reforma más que de acuerdos plenarios en nuestro mismo código. Y hay un montón de acuerdos plenarios. Porque nuestro código nos señala, por ejemplo, solamente 3 supuestos en prisión preventiva. Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Solo 3. Luego sale la casación de Moquegua 626-2013 que señala la pena, lo que señala la proporcionalidad y duración de la medida. Entonces dice, son 5 presupuestos. Pero luego sale el Código 1-2017 que nos menciona ya, en este caso, del tema de la proporcionalidad como primera instancia de análisis. Y este 1-2019 nos habla de la sospecha fuerte. Y había una audiencia donde, por ejemplo, le cuento lo siguiente. Audiencia en prisión preventiva, el juez dijo, a ver, fiscal, ¿cuáles son tus graves y fundados elementos de convicción? Estos son mis graves y fundados elementos de convicción. Yo, de derecho al contradictorio, tengo que decirlo, estos son mis graves y fundados elementos para refutar lo que dice el fiscal. Y el abogado defensor presentó ese acuerdo plenario 1-2019. Y a la jueza le dijo lo siguiente, ¿y qué es eso, señor abogado? Ese es el acuerdo plenario, pues, que dice ahora que que para la prisión preventiva tiene que haber sospecha fuerte. La jueza le dijo lo siguiente, un momentito, mira, ese acuerdo plenario, así sea vinculante, yo me puedo apartar. Y claro, tiene razón. La jueza podría apartarse con una motivación de ese acuerdo plenario. Y le dijo, no, yo voy a resolver sin eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras que no se encuentra quizás subsumido en nuestro mismo libro de prisión preventiva, hablar de la sospecha, así, ya con un estándar definido, obligatorio bajo el principio de legalidad, van a seguir dándole vuelta, lamentablemente. La defensa se basa en ese acuerdo plenario y si se aparta, ahí es el problema. Entonces, ese es uno de los problemas existentes en la actualidad. Entonces, hay acuerdos plenarios, no se discuten, y hay cosas en prisión preventiva más atroces, por ejemplo. Doctor, ¿y en conclusión tiene que ser copulativo? Sí. O sea, la regla sí te indica de que tiene que ser copulativo, pero los 3 presupuestos. Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena que siempre se va a dar y el peligro procesal. Pero dentro de ello, por ejemplo, nos hablan de principios, y hay un principio que te habla de proporcionalidad y que lamentablemente nunca se respeta, porque el principio de proporcionalidad te dice, antes de la prisión preventiva, de impedimento de salida, detención preliminar, arresto domiciliario, pero ese principio de proporcionalidad le sacan la vuelta. Así como el principio de celeridad procesal, pues, porque el principio de celeridad procesal nos ordena que si a nivel fiscal o judicial presenta un escrito, en 24 horas me tienen que dar respuesta. Pero esos 24 horas nunca nos dan, pues nos dan en un mes, 3 meses. Entonces, nos han sacado a veces lamentablemente la vuelta a lo que viene a ser nuestros principios que deberían ser la columna vertebral. ¿Qué hacer? Habría que analizar muchos aspectos ahí. Perfecto. Entonces, sí. A nivel de investigación preparatoria, si el Estado, la defensa, ofrece medios probatorios de descargo, el fiscal le puede exigir que estos reúnan esos requisitos. Consistencia y utilidad. A ver, vamos a hablar de la regla legal y la realidad, ¿ya? Porque a veces son cosas diferentes. La regla legal te dice, bajo el tema de probanza, de que cualquier sujeto procesal que no sea el Ministerio Público y quiere aportar pruebas, necesariamente al yo pedir al fiscal, llame a 5 personas a declarar.
hago una visita inopinada, vaya a tal lugar, tengo que señalarle por escrito al fiscal, es pertinente por tal, es conducente por tal y es útil por tal. En el caso que yo no lo pongo, el Ministerio Público me declarará inadmisible mi solicitud de medios de prueba. ¿Correcto? Hablando legalmente. Sin embargo, se han visto casos donde a veces no han presentado pertinencia, conducencia y utilidad. Y el fiscal tampoco se hizo problema, no dijo, bueno, me está pidiendo que traiga a tales personas a declarar y lo trae. Pero, ¿cuál es la recomendación? Obviamente, si uno es litigante, hay que poner mejor todo eso. Porque puede ser que el fiscal te diga, es inadmisible porque no tiene eso, ¿no? Entonces, Doctor, la regla. desarrollado, o sea, pertinencia, ¿por qué? Conducencia, ¿por qué? Y utilidad, Sí, ¿por qué? brevemente. Pero se ha visto casos donde el fiscal, por ejemplo, a nivel de un estándar de requerimiento de acusación, quiere que tú pongas pertinencia por tal, conduce, no, pues o sea, yo simplemente estoy aportando lo que considero como elemento de descargo y usted, fiscal, tiene que ejecutar eso. Simplemente entonces ahí mi pertinencia tiene que estar relacionada a los hechos. Si estamos hablando de un proceso de licitación y yo estoy hablando de un documento, este documento está relacionado al proceso de licitación. Estamos hablando, por ejemplo, de un delito de violación. Yo estoy presentando que tomen la declaración a tal persona porque ella estuvo presente al lugar donde supuestamente se había dado esta violación. Entonces, mi pertinencia son los hechos. ¿Y qué son conducentes? Porque me van a permitir a mí probar los hechos. Por ejemplo, había un caso donde un abogado defensor presentó la testimonial de una mesera. O sea, el caso era de violación. Estaban imputando a un chico de 20 años de que había violado a una menor de edad de 16 en una fiesta. Pero sin embargo, su abogado defensor decía que en esa fiesta no había estado, porque el muchacho se había ido a 3 horas de Lima. Entonces, presentó el abogado una testimonial de la mesera que precisamente la había atendido durante un tiempo ahí. Entonces, su testimonial tenía relación, era pertinente porque estaban relacionados los hechos de imputación, y era conducente porque iban a probar de que él no estuvo ahí bajo su declaración testimonial. Lógicamente, dentro de ello era una testimonial, al Ministerio Público siempre son solamente versiones en ocasiones, finalmente en el caso lo pudieron ayudar con el video de vigilancia del lugar para que se pudiera ver mejor, ¿ya? Muy bien. Y último, la utilidad, que no sean sobreabundantes, que no exista otra prueba que demuestre lo mismo, o sea, básicamente prueba nueva, ¿no? Ese es útil. O sea, yo no puedo presentar dos cosas similares. Sobre todo esto se da en el tema de documentos. O sea, si yo presento un documento de un acta, por ejemplo, no puedo presentar 2 meses ese acta. Pero sí puedo presentar 2 testigos que han estado en ese mismo lugar. Porque no se repite, pues son 2 personas diferentes. ¿Correcto? Entonces, dichos requisitos permiten que el derecho a la prueba no colisione con otros principios procesales como celeridad, economía procesal, etc. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se ha visto a veces, mira, dentro del proceso de investigación, vamos a ver, dentro de este diplomado ustedes van a estar viendo más adelante más cosas. Se ve también conductas obstaculatorias. Y ahí les voy a contar un casito, mira. Por ejemplo, el artículo 71 nos dice que toda persona imputada tiene derecho a la elección de un abogado de su libre elección, no a la imposición. O sea, yo tengo derecho a un abogado de mi libre elección. Si en el caso yo no puedo tener un abogado, me designarán un defensor público. Pero primero yo tengo derecho a un abogado de mi libre elección. Esa es regla básica. Pero cuando alguien es detenido, uno tiene solamente 48 horas como Ministerio Público para ponerle a disposición al juzgado. Y se ha visto en ocasiones conductas obstaculatorias en el sentido de que la persona detenida, por ejemplo, decía lo siguiente: yo tengo derecho a la elección de mi libre abogado. Ah, perfecto, pero ¿en cuánto tiempo llega? Uy, acá se va a demorar por lo menos 8 horas. Entonces ya tú ves ahí más o menos que en 8 horas lo que se está buscando es que el tiempo pues se dilate para que finalmente el fiscal quizás no haga una formalización o un requerimiento, ¿no? Entonces, también se han visto estas situaciones que finalmente obstaculizan en cierta medida la celeridad procesal, como te dice, ¿no? Entonces, si tienes, sin embargo, tu pedido, pertinencia, conducencia y utilidad, esas van a ayudar a que el proceso penal en el tema de prueba no colisione. Doctor, incluso para la declaración de testigos tienes que mencionar la pertinencia, la utilidad. Si tú pides Si un no lo testigo, sí, o sea ahí por ejemplo se va a dar lo siguiente, ¿no? Depende del fiscal, la regla te dice que hay que pedir pertinencia, conducencia y utilidad. Para asegurarlo. Para asegurar. Lo menciono. ¿no? Sí, pero yo he visto que más énfasis lo pone el fiscal cuando tú, por ejemplo, como defensa solicitas al fiscal de que haga una pericia contable, que haga una pericia antropomorfa, por ejemplo.
y ahí sí el fiscal dice, pero ¿por qué me estás pidiendo, no? Entonces ahí, cuando lo señales más específicamente, el fiscal no te lo puede negar. El fiscal tendría que aceptar eso porque eso formaba parte de mi acto de investigación como defensa, como elemento de convicción de descargo. Tendría que aceptarlo. Doctor, y en los actos contra el pudor, pidiendo una reconstrucción de los hechos, es factible. Claro. O sea, a nivel de investigación, lo que se busca como carga de la prueba que le dicen al fiscal. Ahí? Sí, claro. O sea, la idea, por ejemplo, en el caso de las reconstrucciones que se puedan dar, lo que uno va a ver es situaciones donde posiblemente se habrían dado o de qué forma se habrían suscitado. Pero incluso con una menor. O sea, no, ahí por ejemplo viene a ser cuestionable. Mira, si hablamos estrictamente a nivel de investigación, ¿no? A nivel de investigación, dice que las reconstrucciones nos van a permitir a nosotros analizar qué situaciones se habrían dado. El tema va más allá cuando hablamos, por ejemplo, de menores de edad, o si hablamos de delitos de violación o delitos contacto con el pudor, donde incluso a nivel de juicio, por ejemplo, tienen que desalojar la parte de la plaza para hacer algo. ¿Y esto por qué? Por el bien jurídico tutelado, por la integridad. Entonces, pero en ese sentido, claro, la reconstrucción está permitida. Mira, es que no está prohibida. Ahí viene el tema. Y lo que no está prohibido está permitido, pero llega un tema de debate, ¿no? Tema de debate. Entonces, si la norma no lo prohíbe, va a haber de quién lo, para el fiscal, por ejemplo, o para la otra persona, por un tema ya del bien jurídico tutelado, de la integridad, de la dignidad, debería ser inadmisible. Debería ser inadmisible esta reconstrucción. Y la balanza para claro, la libertad, por ejemplo. Claro, entonces ahí viene a ser, ahí por ejemplo estamos ante una situación de un vacío o de una laguna legal, porque no te prohíbe el código. O sea, el código, por ejemplo, no te prohíbe que en casos de violación o pudor no hacer reconstrucción. Si te lo dijera, ese artículo se aplica. Pero como no lo dice, lo que ellos aplican, por ejemplo, a nivel de juicio, ¿no? En el caso de los menores, en el caso de la libertad sexual, el juez sí considera, porque te dice así, sí considera, podría invitar a desalojar. O sea, te está dando una opción. Entonces, esa opción para algunos podría ser válida, para otros no. Ese es debatible. Por ejemplo, en el caso de una menor de edad, la defensa pide la reconstrucción y no le dan la reconstrucción. En su momento podría ser tomado a favor porque no se lo permitió. Tutela de derecho. Claro, si tú eres abogado de la menor y tú considerabas, por ejemplo, que era del acusado, del acusado y no te lo permitieron, tendría que ir a un tema de tutela de derecho. Un tutela de derecho a efectos de que ya a nivel judicial se sustente del por qué no te permite hacer la reconstrucción, porque finalmente lo que se está buscando es hallar, entre comillas, la verdad de los hechos. Y esa es una verdad que a nivel de investigación el fiscal tiene la obligación de realizar. Ahora, si no lo hicieron en su momento, ahí sí va a ser problema, ¿no? Por ejemplo, se ha dado muchas situaciones donde la defensa, por ejemplo, ha solicitado que se actúe en actos de investigación. Y el fiscal te dijo inadmisible. Y la defensa dijo, bueno, ya esto lo veré ya pues más adelante, veré qué hago. Pero ya cuando pasa la investigación preparatoria, ya en la etapa intermedia, ya no puedes solicitar reconstrucciones. O sea, podría solicitar ahí, por ejemplo, prueba necesaria, o podrías solicitar ya no reconstrucciones, entonces ya uno pierde esa oportunidad. ¿Cuál es entonces, digamos, lo que uno debería hacer? Si uno consiguiera que con la reconstrucción me va a poder permitir a mí ver realmente la situación de los hechos y me deniega, tendré que irme ante el órgano correspondiente para que ahí sí él pueda decidir. ¿Quién se ¿No? El juez de investigación preparatoria. Mediante tutela. Mediante la tutela de derecho. O sea, tú le solicitas una reconstrucción. Te dice inadmisible por un tema de que es menor de edad, por un tema tal, entre el interés superior del niño, que no lo podemos hacer eso, como es suficiente, ya que ha pasado encima cámara Gesell, entonces hay un derecho a la defensa. Hay un derecho a que la persona que está siendo investigada todavía es inocente. Entonces, por el debido proceso, tendría que irte bajo tutela de derecho presentando un escrito al juez de investigación preparatoria. Pero hay casos que incluso el juez te lo deniega, aplicando el criterio de conciencia y... Mira, el juez ante una tutela, y hay pleno casatorio respecto a esto, no te puede negar. ¿Hay pleno? Sí, claro. Es la del 2018, ahorita no recuerdo, ahorita te voy a mencionar tal. O sea, el juez lo que sí te va a hacer es lo siguiente. El juez te va a admitir fecha y hora para la tutela.
Llega la tutela que te diga Claro. de que tu tutela es inadmisible, infundado tu tutela, y es otra cosa. Pero el No, juez, sí te lo admite. claro, ya en la audiencia es otra cosa, ¿no? Pero el juez en ningún momento le puede decir al sujeto procesal, No, y es si lo inadmisible. declara, mi pregunta sería, si lo declara infundado, ¿tienes otra...? No, ahí sí ya no. Ahí queda. Hay que. Toda tutela solamente tiene la primera instancia y ahí después ya no podemos seguir más, ¿no? Entonces, y esto para salir un rato a receso, ¿ya? Mira, estamos hablando acá del contenido constitucional del derecho a la prueba. Y en el derecho a la prueba nos decía derecho a contradecir y controlar la prueba como emanación del derecho de defensa. Porque el derecho de la prueba no está relacionado muchas veces al tema del Ministerio Público. Ellos tienen la carga de la prueba. Pero si ellos no logran probar la participación de un hecho, definitivamente siempre esto va a favorecer a la defensa, el indubio pro reo. La duda siempre favorece al reo. Por ello es que tienen toda la obligación de realizar. Ahora, por causas de, por ejemplo, ilicitud, impertinencia, idoneidad, inutilidad o extemporáneo, ahí sí tus pruebas, por ejemplo, no van a ser admitidas. Caso de prueba ilícita, la teoría del fruto del árbol envenenado. La teoría del fruto del árbol envenenado. Por ejemplo, si alguien acá estamos conversando y no hay por parte del juzgado un tema de tener que hacernos a nosotros una vigilancia de llamada, por ejemplo, y alguien nos graba la conversación que tenemos, pero una persona que no está en la sala, esa grabación de algún acuerdo que nosotros podemos tener será considerado prueba ilícita. Pero si alguno de ustedes que participe en esta reunión, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo contrario a norma, contrario a ley, y finalmente nos graba, eso sí será prueba lícita. Entonces, la licitud de una prueba es elemental para ver si seguimos o no seguimos con un proceso de investigación. O sea, solamente ahí las interceptaciones telefónicas ordenadas por el juez serán consideradas como válidas. Pero si no tenemos un derecho fundamental a la no inviolabilidad, por ejemplo, del secreto de nuestras comunicaciones, y si alguien nos graba, por ejemplo, un supuesto acuerdo, un supuesto cohecho, un supuesto extorsión, sin que ha sido partícipe, esa prueba siempre será ilícita. Pero sobre ahí se han vertido bastantes teorías. Muchos dicen, no importa que sea la prueba ilícita, pero si finalmente nos permiten hallar la verdad, debe ser considerada. Eso sería, por ejemplo, materia, en todo caso, de una tesis. Pero si esa prueba es ilícita, de por sí siempre va a ser impertinente, idóneo, inútil. ¿Cuándo es extemporánea? Cuando eminentemente vemos, por ejemplo, ya casos de prescripción. Caso de prescripción. Si es un caso de prescripción y después de un tiempo, por ejemplo, yo presento un video, y el caso ya ha terminado, porque ninguna persona puede ser sometida en la longevidad ante un tipo penal. ¿Correcto? Muy bien, estimados doctores, de esta manera llegamos a la primera hora y media de receso. Tenemos un pequeñito receso, no sé cuánto tiempo les dan. 10 minutos, 10 minutos, ¿no? No, la geolocalización es levantamiento de las comunicaciones o independiente. No, es independiente. La geolocalización es independiente. ¿Y en qué momento? Dependiendo de los ¿En tipos apelación se puede penales. tener? ¿Se puede Claro, tener? en apelación usted puede poner todos aquellos medios que considera que te van a ayudar Al a una fiscal, otra. al No, juez. al juez, a través de apelación. Porque a través de apelación se sigue las mismas reglas por la primera etapa, y si tú consideras que en apelación con tu geolocalización te va a ayudar a tu teoría, lo tendrás que solicitar, y en tu alegato que vas a hacer en segunda instancia te tienen que escuchar. Ajá. Sí. Estábamos mencionando sobre el tema de probanza, lo que tiene que tener cada medio de prueba. Entonces hemos mencionado al inicio, primero, que a nivel de la investigación propiamente vamos a hablar de elementos de convicción y no propiamente vamos a hablar de prueba, porque si hablamos de prueba recién lo vamos a señalar cuando nos encontramos en la etapa de juicio oral, porque la etapa de juicio oral viene a ser el momento donde se van a tener a bien de actuar medios de prueba, oralizar medios de prueba, saber cuáles son los órganos de prueba que finalmente van a permitir al juez tener certeza de la comisión de un hecho delictivo. Antes de ello, lo que se va a mencionar es netamente la existencia de elementos de convicción, y esos elementos de convicción van a ser de dos formas, como estábamos señalando.
porque pueden ser los elementos de convicción de cargo que va a estar a cargo del Ministerio Público, o pueden ser los elementos de descargo que va a estar a cargo de la defensa. Entonces vamos a ver estas dos situaciones, elemento de convicción de cargo y elemento de convicción de descargo, que finalmente nos va a permitir a nosotros ver si determinado hecho de carácter delictivo se habría suscitado o no se habría suscitado. Ahora, sin embargo, también señalábamos de que posteriormente esos elementos de convicción, ya a nivel de juicio o a nivel de etapa intermedia, se van a convertir en temas de prueba. Pero para que sea prueba, esto tiene que cumplir lo que estábamos señalando hace un principio. Existen principios del derecho probatorio, y dentro de esos principios del derecho probatorio, primero vamos a señalar el tema de la legalidad. Y la legalidad nos señalaba que bajo el principio de legalidad nos señala explícitamente lo siguiente. El principio de legalidad viene a ser uno de los principios más fundamentales del Código Procesal Penal, en la cual señala lo siguiente: ninguna persona va a poder ser procesada, ni muchísimo menos sentenciada, si al momento de la comisión del hecho delictivo no se encontraba la norma vigente, por ejemplo, para poder aplicar. Es decir, si uno comete una acción, sin embargo ese comportamiento no se encuentra subsumido dentro de un ordenamiento jurídico, estaríamos ante un caso de atipicidad. De igual forma, no se podría dar una sentencia si es que el comportamiento que tiene el acusado se encuentra o es considerada como un hecho antijurídico, por ejemplo. Entonces, la legalidad nos va a permitir a nosotros garantizar de que ninguna persona sea sometida a un proceso sin que se respeten sus derechos constitucionales, la legalidad. Y la prueba de la misma forma, porque como tenemos derechos importantes a la inviolabilidad del domicilio, pruebas, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones, solo por mandato judicial, estas se podrían quebrantar y finalmente cuando suceda esto, recién podríamos estar ante una situación, por ejemplo, de existencia de pruebas, si lo consideramos necesario. Ahora, esa prueba, aparte de la legalidad, va a tener lo que yo les señalaba al inicio. Tiene que tener la pertinencia, tiene que tener la conducencia y sobre todo tiene que tener la utilidad. Si decíamos pertinencia, nos recordamos ¿a qué está relacionado el tema de pertinencia? La pertinencia está relacionada a los hechos en los que se habrían suscitado algún acontecimiento de carácter delictivo. Eso viene a ser la pertinencia. Y la conducencia, ¿a dónde nos permite llegar? ¿Qué nos permite demostrar? Por ejemplo, a través de lo que es un video, podríamos nosotros querer demostrar de que se habría suscitado un hecho delictivo, no solamente utilizando un arma punzocortante, sino también se habría utilizado, por ejemplo, una pistola, un revólver u otro material, ¿correcto? Y de igual forma, si hablamos lo que viene a ser la utilidad nos va a permitir a nosotros señalar si realmente nos permite entender si un hecho se habría suscitado o no se habría suscitado. Entonces, si tenemos en cuenta eso, vamos a ver, por ejemplo, algunas cuestiones. Vamos a ver que en ocasiones, antes de llegar a juicio, se tienen que realizar medios de prueba, que son estos medios de prueba importantes para que definitivamente podamos garantizar el derecho probatorio. Lo que pasa es que para llegar a juicio, a veces esto denota tiempo, porque en investigación preparatoria nos podemos demorar 1 año, etapa intermedia otro año, juicio oral otro año. Y hay situaciones en las cuales es necesario tener que oralizar medios de prueba antes de llegar a la etapa de juicio oral. Y ahí vamos a ver esta situación: derecho a la anticipación de la prueba. Lo resaltamos, lo remarcamos cuando estamos ante una situación de tener que oralizar medios de prueba antes de llegar a la etapa de juicio oral. Entonces nos dice: actuación de la prueba antes del juicio ante el temor fundado de que las fuentes se pierdan o modifiquen con el transcurso del tiempo. Uno de ellos, acá hay una denominación, verbigracia, nos dice. ¿Qué viene a ser la verbigracia? Lo siguiente: cuando un testigo clave está convaleciente a punto de perder la vida. Hay testigos que lamentablemente, por diferentes circunstancias, a propósito ahora del tema de la gripe también, ¿no? Entonces hay veces donde uno como testigo en ocasiones
ya está convaleciente, sea por la avanzada edad, sea porque tenga una enfermedad de carácter terminal, donde los médicos, por ejemplo, se hayan desahuciado de sus estándares de vida porque señalan ahora de que solamente va a vivir 2 meses, por ejemplo, o solamente 1 mes, y el juicio recién de acá se va a llevar en 1 año. Entonces, hasta esperar al juicio, definitivamente nuestro testigo va a fallecer. Entonces, si se da esta situación, si veo yo que un testigo está convaleciente y a punto de perderle vida, podría solicitar al juez de que se haga su declaración antes de que muera. Se tenga como oralizado o como medio de prueba la declaración de este testigo antes de llegar al juicio por su estado de salud en la que se encuentra. Primera situación. Segunda situación, cuando un perito se encuentra amenazado para no ratificar sus conclusiones. A veces se han dado situaciones de amenazas a peritos, porque los peritos, por ejemplo, a nivel de investigación cumplen un rol importante. ¿Qué se dice del juez? El juez se dice de que es perito de peritos, ¿correcto? Y la pericia en un proceso de investigación nos permite a nosotros tener certeza en un 80% de la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, si nosotros investigamos a una persona por delito de extorsión, tenemos que saber quién ha sido el que extorsionado. Porque a veces las extorsiones se dan solamente a través de llamadas de voz. Si alguien, por ejemplo, te llama, te coacciona, te pide que le des una suma de dinero y si tú no lo das, finalmente terminan destruyendo tu tienda, destruyendo tu casa. Entonces necesitamos saber, ya tenemos el hecho, porque ese hecho es una extorsión, pero necesitamos saber quién es esa persona. Tenemos un sospechoso. Y a ese sospechoso hay que hacer una prueba, hay que tomarle la muestra, la prueba de muestra de voz, para ver si efectivamente las grabaciones de las llamadas de extorsión pertenecen o no pertenecen a ese vecino. Y la pericia a veces arroja de que sí, efectivamente, la voz del extorsionador es la voz del vecino. De ahí corren riesgo, tratándose, por ejemplo, de organizaciones criminales. Se corre riesgo cuando se trata de bandas. Se corre riesgo cuando se trata, por ejemplo, de cuellos blancos. Porque ellos lo que van a buscar es que esas conclusiones de esas pericias no se digan. Y hay amenazas. Y lo que se tiene que hacer acá es que el perito va a tener que denunciar esas amenazas y él, antes de llegar a juicio, va a tener que sustentar su pericia. Y se le va a tener que dar las medidas de protección respectivas. Siguiente, para evitar también la victimización del agraviado o violación sexual, lo que hablábamos. O sea, a veces el menor de edad no tiene por qué estar todavía en juicio para que pueda declarar, porque lo que se busca es de que su calidad de vida o las circunstancias puedan mejorar. Entonces, si se trata, por ejemplo, de este tipo de circunstancias de violaciones, antes de llegar a juicio, el abogado o el fiscal podría solicitar de que se tome su declaración antes de llegar a juicio, con el objetivo precisamente de valorar la integridad del menor de edad. Entonces, 3 serán los supuestos, estimados doctores, en las cuales podemos oralizar pruebas antes del juicio. El primero de ellos, cuando el testigo se encuentra grave. El segundo de ellos, cuando hay amenaza al perito. Y el último de ellos, cuando hablamos de violación sexual. Solo en esos 3 supuestos podemos oralizar medios de prueba antes de la etapa de juicio oral, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después de que oralizan esa prueba, luego llega la etapa de juicio oral. En el conjunto todos los elementos que actúan, podrías tener una situación de contradicción o de falta de complementación con respecto a lo que ha declarado este testigo. Claro. Como se podría volver a llamar. Claro, lo que pasa es que estas declaraciones por el principio de contradicción se van a tener que someter a un contradictorio. Solo que no se van a someter a un contradictorio en la etapa de juicio oral, porque se están precisamente oralizando antes de este estadio por estados de necesidad, ¿no? Estados de necesidad como la muerte y todo eso. Pero eso no significa de que no van a tener que ser sometidos al contradictorio. Toda prueba tiene que ser sometida al contradictorio. Por ejemplo, la declaración del testigo que está a punto de morirse, igual va a tener que ser sometido al contradictorio. Y esa prueba va a ser llevada directamente para la valoración del juicio.
Ahora, la pregunta es, pero ¿cómo corroboro yo esa declaración con otros tipos de medios probatorios? Ya seguramente dependiendo de cada caso lo van a ver si incluye o no incluye, y eso ya va a partir ya de la teoría del fiscal o de la teoría de la defensa. Ya, en pocas palabras, no es que acá, por ejemplo, solamente tomamos su declaración a ellos y no se pasa por un contradictorio. Doctor, ¿siempre el contradictorio está en el juicio O cuando se trata de esta situación de que hemos hablado, de prueba antes del juicio por estado de necesidad. ¿Y el contradictorio en qué momento es? ¿En el juicio o No, en el momento? no, en ese mismo momento. Por ejemplo, mira, yo tengo un testigo que lamentablemente, estoy poniendo un ejemplo, que le han dicho de que acá tiene un cáncer terminal y seguramente va a durar solamente esta semana. Informo inmediatamente yo al juez y señalo de que necesito su declaración. El juez lo que va a hacer es aceptar, obviamente, con el certificado médico y lo demás, y correr traslado del sujeto procesal. El sujeto procesal llegará seguramente al hospital para que venga y ahí se realice lo que viene a ser las preguntas como yo, como mi testigo, y también el contradictorio de la otra parte. Se tiene que someter netamente en el acto. El abogado Claro, también, claro. pero él tiene que solicitar hacer las preguntas o lo puede hacer ya. No solicita hacer las preguntas. Como es una situación inmediata, el primero en hacer la pregunta va a ser eminentemente el fiscal. El abogado hará sus preguntas. Toda esa declaración que él dé ya va a tener a ser de valorado, pero en juicio. En juicio. O sea, claro, hay algunos que creen, por ejemplo, de que cuando se trata de este tipo de situaciones no se somete al contradictorio, sino que solamente la fiscalía realiza el interrogante. No. Ahora, obviamente, puede en cierta medida perder su naturaleza, ¿no? Porque lo que se hace en juicio es llegar con todo el auto de enjuiciamiento y ahí precisamente ver qué elemento de comisión hay, qué elemento de comisión no existen. Pero como estamos en una situación de estado de necesidad, es obligatorio ahora tomarle su declaración. No, pero por el peligro en la demora muchas veces no comunican a la otra parte, el abogado defensor, por ejemplo. Pues lo que sucede es que ahí podría ser declarado nula esa declaración. Porque si no existe un debido emplazamiento, o sea, por ejemplo, ¿no? Así sea un estado de necesidad. Y por el tiempo, la semana. Y por el tiempo, solamente el fiscal ha tenido a bien de hacerle las preguntas. Pero yo tengo derecho también a la dúplica, el derecho a la defensa. Entonces, la falta de notificación es causal de vicio procesal. Entonces, no me notificaron, ya lamentablemente el testigo murió, pero esa declaración va a tener que ser declarado nulo, ¿no? Muy distinto es, por ejemplo, si no me han notificado a mi domicilio, a mi domicilio procesal, pero sí me notificaron a mi mensaje de texto, a mi correo electrónico, a la casilla, soy válidamente notificado, ¿no? Ahí sí la situación eminentemente cambia. Muy bien, teniendo en cuenta ello, vamos a mencionar lo siguiente. Es importante seguir hablando sobre este tema probatorio, pero también inmiscuir algunos principios elementales. Y vamos a recordar el artículo 2 del Código Penal, que está relacionado al principio de legalidad. El principio de legalidad y el artículo 4 relacionado al principio de lesividad. Ustedes sabían, doctores, que por ejemplo, para archivar un caso o una investigación, se archiva el caso bajo el principio de lesividad. ¿Qué nos indica el principio de lesividad? El daño que se puede ocasionar al bien jurídico tutelado. O sea, ¿qué tanto daño se causa a un bien jurídico tutelado? Si esto merece verlo a través de la vía penal o quizás verlo a través de otras circunstancias. Porque si tenemos en cuenta que el derecho penal viene a ser la última ratio, la última instancia, lo último que se va a analizar bajo el principio de lesividad, esta va a tener mayor preponderancia. Entonces, los casos que se archivan, los casos que se sobreseen, siempre van a ser a través de un principio de lesividad. Y el principio de lesividad igual a daño causado al bien jurídico tutelado. ¿Correcto? Muy bien. Este es el que estábamos mencionando. El principio del debido proceso. El principio del debido proceso y ante vulneración de la misma puede ser declarado nulo. Es decir, en ninguna circunstancia debería dejarse en indefensión o debería dejarse en desigualdad de armas a los sujetos procesales.
Para ende, es obligatorio el correcto y el debido desplazamiento o emplazamiento. Y dentro de ello hablamos de las notificaciones. Cualquier acto de investigación tiene que ser notificado a los sujetos procesales, bajo sanción de nulidad, nos señala el Código Penal. Entonces, reitero nuevamente, estábamos hablando la anterior vez de las pruebas preconstituidas antes de juicio. Si se dan estas pruebas constituidas antes de juicio y no te emplazan debidamente, tú solicitas la nulidad, bajo el tema del debido proceso. El principio de proporcionalidad de las sanciones. Vamos a dejar este tema de responsabilidad penal que está a cargo del Ministerio Público y esto tiene un tema más amplio. Pero la proporcionalidad de las sanciones está relacionado al principio que antes de salir al receso mencionábamos, como en el caso de la prisión preventiva, por ejemplo, de que se deja de lado un principio tan elemental que viene a ser el principio de proporcionalidad que nos permite, por ejemplo, a nivel de ejercitar la acción penal, de que ver otras medidas menos lesivas. La prisión preventiva vulnera directamente un derecho fundamental que es el derecho a la libertad. Y antes de dar prisión preventiva, uno puede dar impedimento de salida del país, detención, no permitir que determinados testigos se acerquen a una persona, el arresto domiciliario o incluso el grillete electrónico. Entonces, la proporcionalidad nos permite entender de que no todo hecho debe ser medido bajo la misma magnitud, sino que siempre se tiene que sopesar los derechos individuales del investigado. Sin embargo, doctores, ahí hay un gran problema, porque en nuestro proceso penal tenemos derechos individuales y tenemos derechos colectivos. Y si yo les preguntara, ¿cuál sopesa más, un derecho individual o un derecho colectivo? El derecho colectivo siempre, por esencia misma y por la literalidad de la norma, siempre va a señalar de que va a sopesar más un derecho colectivo que un derecho individual. Entonces tu derecho a la libertad, al libre tránsito, a la comunicación, y que bien cierto tú lo tienes, van a ser siempre sopesadas encima cuando tenemos derechos colectivos. Y el Ministerio Público es el defensor de no solo de la legalidad, sino es el defensor también de la sociedad. Entonces hay una carga y una mochila fuerte en el Ministerio Público. Después de estos dos principios, acá me he olvidado poner dos, pero ustedes lo pueden poner en su separado. El principio de celeridad procesal y el principio de oralidad. Ahí para ir aterrizando este tema de oralidad al contradictorio. Reitero, el principio de celeridad procesal y el principio de oralidad. El principio de oralidad se va a ver bien enmarcado en esta etapa, en la etapa de juicio oral, que es conocido como la etapa de juzgamiento también. Y esta etapa de juzgamiento está relacionada a las técnicas de litigación oral. Y en las técnicas de litigación oral a nivel de juicio vamos a tener que realizar medios de prueba. Y ahí vamos a ver el contradictorio. ¿Por qué? Juicio oral. Acá podemos poner entre paréntesis los siguientes principios. Por ejemplo, primer principio que caracteriza el juicio oral, el principio de oralidad. Siguiente principio, el principio de contradicción. Tercer principio, principio de inmediación. Y último principio, el principio de publicidad. ¿Correcto? Reitero. Entonces, aquí en el juicio oral pones esos cuatro principios. Principio de oralidad, principio de inmediación, principio de publicidad y principio de contradicción. Estos cuatro principios van a garantizar que un juicio oral se realiza en forma dinámica. Y ahí va a depender todo. En el juicio oral, y acá vamos a mencionar, vamos a ver esto que es muy enunciado y muy visto y muy comentado. Para ver y evidenciar la contradicción de la prueba en juicio oral, también tenemos que tener una estructura de litigación oral. Y la estructura de litigación oral es parecida a la que estoy poniendo acá en la pizarra. Porque eso viene a ser propiamente la estructura de un tema de litigación oral. Y ahí siempre vamos a empezar con la elaboración, por ejemplo, de la teoría del caso. Y si hablamos de la elaboración de teoría del caso, vamos a tener, por un lado,
elaboración de la teoría del caso del Ministerio Público, y por el otro lado vamos a tener elaboración de la teoría del caso de la defensa. San Martín, por ejemplo, el juez San Martín señalaba de que no existe teoría del caso, sino que existen criterios, y existen criterios adversariales, o sea, va a existir el criterio del Ministerio Público y va a existir el criterio de la defensa. Luego de ello, en las técnicas de litigación oral, se va a hablar, por ejemplo, tu alegato de apertura, luego tu alegato de clausura, el examen directo, el contraexamen, la presentación de prueba material, el contradictorio de probanza de prueba material y cómo hacer frente a esta prueba a través de las objeciones. ¿Correcto? A través del recurso de objetar, por ejemplo. Y ahí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a borrar de acá para poder explicarlo mejor. Grabada, por ejemplo. Si mi pericia señala que la homologación de voz pertenece a la persona que está extorsionando, entonces mi teoría refuerza. Pero podría llegar una pericia en donde señala, por ejemplo, que no hay depravación patrimonial, no hay homologación de voz, que las huellas existentes del arma no pertenecen a mi imputado, entonces las conclusiones refuerzan mi teoría. ¿Correcto? Por eso es lo que yo también en juicio tengo que saber mis conclusiones, no el procedimiento, porque eso ya el perito en su debate pericial lo sabrá. Último, los aportes de los documentos, materiales o objetos que se quieran presentar en juicio. Bueno, ese es propio para analizar ya cuando ya se emitió el auto de enjuiciamiento. Cuando ya se emitió el auto de enjuiciamiento, lo que yo tengo que repasar es rápidamente lo siguiente. Tengo que repasar qué medios de prueba a ese. ¿Cuál es el problema, doctores? El problema es el siguiente, y les voy a preguntar a ustedes y vamos a ver qué medidas podría señalar. Cuando uno litiga, por ejemplo, no siempre estás tú desde el inicio de la investigación, ¿cierto? A veces recién te llaman en la etapa de juicio oral. Recién te llaman en la etapa de juicio oral. A veces uno hubiese querido estar en la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, seguir todo el caso, plantear sus tutelas, sus excepciones, etc. Pero te llaman en juicio oral recién. Y uno lo primero que a veces como abogado litigante vas a tener que decir lo siguiente. ¿Cuántos medios de prueba, obviamente a tu cliente le dirás, cuántos medios de prueba tenemos en juicio? Y tu cliente a veces te dice, no, el fiscal ha llegado a juicio con 90 medios de prueba. ¿Y nosotros cuántos tenemos? No, nosotros no hemos presentado ni una prueba. Y ahí habría que empezar lo siguiente. En juicio, si yo no presenté pruebas en la etapa intermedia, que es la etapa donde correspondía, en juicio oral, ¿puedo presentar pruebas o ya no puedo presentar pruebas? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría o no podría? Sí son relevantes. ¿Qué más? A ver, vamos bien por ahí. ¿Qué? Salvo que sea prueba nueva. Prueba nueva, vamos bien. ¿Qué más? ¿Y por qué lo señalo esto? Porque a veces la persona que llega a juicio oral, lamentablemente han tenido mala defensa a veces, en etapa de investigación preparatoria o etapa intermedia. Y por eso es que en juicio oral ya no quieren seguir contando con ese mismo abogado, en ocasiones, digo, ¿no? Y resulta lo siguiente, de que en la etapa, por ejemplo, de juicio oral, hay 3 momentos para poder ofrecer prueba. O sea, si por algún motivo yo sumo el caso en juicio oral y en juicio oral me dice mi defendido que no tengo prueba, no me preocupo, porque va a existir 3 instancias o 3 motivos por los cuales yo puedo presentar pruebas. Siempre las pruebas, doctores, se van a presentar después del alegato de apertura. O sea, después de que demos nuestro alegato de apertura a nivel del juicio, va a llegar el momento de la presentación de nuevos medios de prueba. Y la primera situación va a ser que se van a presentar medios de prueba cuando han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. O sea, la primera circunstancia donde se presenta prueba son aquellos medios de prueba que se presentan con posterioridad a la audiencia de control de acusación. ¿Y cuándo será eso? En la etapa intermedia. En la etapa intermedia pueden surgir nuevos medios de prueba.
Siguiente situación donde puedo presentar prueba. Por especial motivación. Por especial motivación. Ejemplo de una especial motivación. Por ejemplo, yo a nivel de juicio estoy presentando a mi testigo y no estoy presentando como prueba su declaración, sino a mi testigo. Pero mi testigo justo, lamentablemente, fallece en circunstancias, bueno, de salud, y lamentablemente ante esa situación ya no voy a poder tener su testimonio en el juicio. Entonces, como es una situación especial, puedo presentar su declaración que no lo he presentado en el estadio correspondiente, ¿correcto? Ahora, también es considerada especial motivación cuando uno por primera vez asume el caso a nivel de juicio. O sea, ahí tiene por ganar. Porque si tú, por ejemplo, eres un abogado que no estuvo en etapa intermedia y recién asumes en juicio oral, tu especial motivación va a ser de que asumes recién el caso, de que vas a sustentar pertinencia, conducencia y utilidad, y esta debe ser considerada por el juez una especial circunstancia. ¿Correcto? Una especial circunstancia. ¿Bajo qué tema? De no dejar en indefensión definitivamente a la persona acusada. Y la última circunstancia de ofrecimiento de medios de prueba. Por especial motivación o por prueba necesaria es el término. Prueba necesaria. ¿Y cómo resulta la prueba necesaria? La prueba necesaria surge del debate del interrogatorio, del debate del contrainterrogatorio. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo preguntas a nivel de juicio, le puedes preguntar lo siguiente: ¿tú estuvo en el lugar de los hechos? Sí. ¿Usted vio cuando el fulano de tal lo golpeaba? Sí. ¿A qué hora era? A las 8 aproximadamente. ¿Usted vio que había otra persona para ahí? Sí. ¿Puede recordar su nombre? Sí. ¿Cómo se llamaba? Luisa Pérez. Señor juez, solicito de aquí a nivel juicio se convoque a Luisa Pérez, por ejemplo. Entonces, por prueba necesaria se puede convocar a un testigo. Lo mismo, ¿usted ocupó tal cargo? Sí. ¿Usted firmó tal documento? Sí. ¿Usted aparte de su documento vio otro documento similar? Sí. ¿Recuerda cuál era ese documento? Sí. Era el acta número tal, de fecha tal, de fecha tal. Por prueba necesaria, también solicito, señor juez, de que ese documento, acá a nivel de juicio, se tenga bien de ser valorado. Entonces, 3 serán las circunstancias que a nivel de juicio podríamos nosotros tener a bien de oralizar en ese momento. ¿Ya? Muy bien. Sigamos acá con el tema. Si eso es en juicio, vamos a ver en todo caso en la etapa intermedia propiamente. Y en la valoración de la prueba, finalmente en juicio, se va a ver la probanza. Y ahí un poquito vamos a señalar pues de este famoso alegato de apertura. ¿Qué contiene el alegato de apertura? Y el alegato de apertura tiene que tener de una u otra forma una presentación de todo lo que se va a ver a nivel de juicio. Es decir, el alegato de apertura es la primera oportunidad que van a tener los sujetos procesales para causar impacto. Y en ese alegato de apertura a nivel de probanza se tienen que señalar frases como probaremos o demostraremos. ¿Correcto? Es decir, mi alegato de apertura tiene que tener, por ejemplo, aquellas frases de probaremos, demostraremos. Demostraremos tal situación, probaremos tal circunstancia en mi alegato de apertura. Y en mi alegato de clausura, por ejemplo, diré demostré o probé. Entonces, durante ese desarrollo a nivel de juicio se da el debate probatorio. Y el juez, ¿cómo hace la valoración de esta prueba? Lo hace, por ejemplo, por 3 situaciones. Por reglas de la lógica, por la ciencia y por las máximas de la experiencia. ¿Correcto? Es decir, esa valoración de la prueba, el juez lo va a tener a bien de realizar por reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia, sin dejar de lado de que los 3 tienen que estar debidamente motivados. O sea, los 3 obligatoriamente tienen que tener una especial motivación, porque si no tienen una especial motivación, ahí ingresa la valoración de la prueba. O sea, después que el juez haya aplicado la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia al momento de dictaminar una sentencia,
ya estamos hablando de la valoración de la prueba, ¿correcto? Y ahí tendríamos que ver lo siguiente. Por ejemplo, veríamos que el proceso penal peruano, siguiendo el modelo eurocontinental, se afilia al sistema de libre valoración razonada, o también llamado la sana crítica. No existen directivas o parámetros legales, los jueces apreciarán libremente la prueba, pero conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la crítica, o la debida razonabilidad, que finalmente va a ser introducido por los sujetos procesales a nivel de juicio. En el sistema procesal peruano no hay ninguna graduación entre las pruebas directas o pruebas indiciarias, sino que las dos están en plano absoluto de igualdad. Esto, sin embargo, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque acá nos dice, ¿no?, que para el juez, por ejemplo, al momento de hacer una valoración de la prueba, claro, da lo mismo que sean pruebas directas o pruebas indirectas. Lo importante es hacer una debida motivación. Pero nosotros ya hemos señalado de que las pruebas directas son más fáciles, en este caso, de motivar, y son más fáciles de analizar, y son más fáciles de demostrar. Pero las pruebas indiciarias tienen un problema, porque el conjunto de pruebas indiciarias recién van a conllevar a la existencia de una prueba en su totalidad. Y el artículo 283 del Código Procesal Penal se refiere también a la valoración razonada en conciencia de todas las pruebas practicadas en el plenario, por lo tanto se está refiriendo a las pruebas de cargo, ya sean de naturaleza directa o indiciaria, como a las de descargo. Todo ello debe ser valorado en forma crítica para llegar, si es posible, al juicio de certeza de un contenido incriminatorio objeto de los hechos que han sido probados. Hecho, prueba, certeza. Este es un triángulo que muchas veces es bastante cuestionable. El hecho, la prueba y la certeza. Y ahí vamos a hacer unos ejemplos de ustedes, a ver, vamos a hacer técnicas de investigación de prueba. Les voy a contar un caso y ustedes me van a decir qué podríamos hacer nosotros ahí para poder ver si encontramos prueba, no encontramos prueba. El hecho es el siguiente. Es un delito de homicidio, delito contra la vida y el cuerpo de la salud. Se trata de la historia de un estudiante. El estudiante tenía una abuelita de 78 años de edad, me parece que tenía 80 años de edad, y que se iba a viajar un viernes a Madrid. Se iba a viajar a Madrid para hacerse una intervención quirúrgica. Entonces su nieto había trabajado bastante y tenía cerca de $9.000 en su mochila. Esos $9.000 le iba a dar a su abuelita para que finalmente se intervenga allá en España. Entonces su abuelita salía con el avión del aeropuerto Jorge Chávez a las 11 de la noche, me parece, 12 de la noche, algo así. Entonces lo que resulta es de que el joven quería llegar rápido al aeropuerto, y para llegar rápido cruza un atajo, por la avenida Tacna, por ahí. Y cuando cruza ese atajo es interceptado por 3 sujetos que estaban con pasamontaña. Los 3 sujetos le interceptan, forcejea a él obviamente con los 3 sujetos porque tenían dinero, y uno de ellos saca un arma punzocortante y le da 2 estocadas a la altura del pecho. El segundo malhechor saca otro cuchillo y le da una estocada a la altura del cuello. El chico cae, muere al instante, los 3 malhechores van y uno de ellos se tropieza, se cae y se saca la pasamontaña. Luego de ello ingresan a un carro con lunas polarizadas y finalmente se van del lugar. ¿Correcto? Esos son los hechos. ¿Correcto? ¿Qué podríamos hacer? Tenemos el hecho. Ese hecho está subsumido en una base legal. Estamos ante un tipo penal de homicidio, por ejemplo. La pregunta sería, ¿cómo probamos? ¿De qué forma podríamos probar quiénes son los malhechores? Y de qué manera podríamos probar también el móvil o el motivo del asesinato. ¿Qué podríamos hacer a nivel de probanza ahí? Primero, para individualizar a los presuntos autores. Video de vigilancia. ¿Qué más podríamos hacer? Me olvidé un dato. Habían 2 señoras que estaban por ahí caminando y fueron las que vieron estos hechos. Su declaración de las 2 señoras. Correcto. Entonces tenemos el video de vigilancia, la declaración de las 2 señoras, pero ahí nace el primer obstáculo. Porque tenemos el hecho, hay que probar, y ahí viene el tema. Cuando pedimos el video de vigilancia, nos sale solamente de las personas, pero con pasamontaña.
no tenemos su rostro, solamente tenemos la pasamontaña. Y las señoras que vieron, solo vieron al joven ingresar por el callejón, pero no vieron quiénes eran los malhechores, solo vieron ingresar a la persona. Entonces, ya tengo un segundo obstáculo, que es la individualización de los presuntos autores del hecho delictivo. ¿Qué podría hacer yo, estimados doctores, en ese momento para saber quién ha sido el que ha ocasionado el hecho delictivo? ¿Qué podría hacer? ¿Los restan imputados? No, porque todavía no sé quién es. ¿Qué tendría que hacer en ese momento? ¿Se podrá hacer una pericia? Sí. Se hará una pericia que es denominada la pericia antropomórfica. Esa pericia antropomórfica nos distingue por lo menos características de quién podría haber sido la persona, ¿correcto? Pero igual, si tengo igual la pericia antropomórfica, es muy complicado. ¿Qué más tendría que hacer? ¿Hay detenidos, no? ¿Ah? ¿Hay detenidos? No hay detenidos, o sea, se fugaron, ¿no? Y no se aplicó el plan cerco ni nada, si no se fue. Entonces, por ejemplo, esa situación les cuento, así rapidito ya. En un primer momento se tuvo lamentablemente que archivar. Se archivó el caso. ¿Por qué se archivó el caso? Porque el tiempo había vencido y porque no se había individualizado al presunto autor del hecho delictivo. Entonces el caso se tuvo que archivar. Pero un archivo tiene la condición de ser cosa juzgada o cosa decidida. Es cosa decidida, no es cosa juzgada. Y si es cosa decidida, significa que se puede reabrir, se puede desarchivar, llamémoslo así, ¿no? Entonces, el caso más adelante tuvo un giro inesperado, porque yo les manifesté que habían ingresado a un automóvil con una polarizada si tenía su placa, ¿no? Sí habían captado la placa, la característica del móvil, y como ya habían hecho una pericia antropomorfa, tenían características, pero no tenían, si bien es cierto, individualizado. Más adelante sucede un atraco de un asalto a un banco. Y oh sorpresa, eran características con otra placa de móvil, y la misma persona que asaltaron al banco tenía las características de la persona que había realizado ese asesinato. Entonces finalmente se capturó a uno que tenía características de más flaquito. Finalmente terminó confesando de quiénes eran y ahí se tuvo que reabrir nuevamente el caso. Pero entonces, ¿a dónde queremos llegar? De que los hechos siempre se van a dar. El tema dificultoso es, a veces, ¿cómo probamos? Porque sí, hay un asesinato, hay testigos, pero no individualizamos. Entonces, el tema de carácter a nivel probatorio conlleva a una destreza de investigación. Y no es suficiente con eso, sino también una certeza. En el caso que yo les decía, había una pericia antropomorfa, pero no me quedaba certeza de quién habría sido. Entonces, esa es una situación a nivel de esta estructura que se da. Hecho, prueba o certeza. Llegar al... Y mira, y eso a nivel del fiscal, porque si el fiscal no tiene certeza, va a archivar un caso o va a sobreseer. Y el juez tiene que tener mayor certeza todavía sobre la comisión de un hecho delictivo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Sobre la prueba de legalidad, utilidad, pertinencia, inmediación, pero la oralidad. Mira, acá vamos a entrelachar para ir cerrando también, ya nos falta poco. Prueba igual oralidad. La prueba se va a tener a bien de sustentar a través de un sistema de audiencias utilizando la oralidad, o sea, no la escrituralidad. Y les cuento algunos errores que antes se había dado. Por ejemplo, volvamos a la disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿correcto? Se emite, por ejemplo, la disposición de conclusión de investigación preparatoria, se corre traslado de los sujetos procesales y sucede que en esos 10 días de correr traslado de los sujetos procesales por escrito tienen que presentar su medio de prueba, por escrito. Y resulta que un abogado había dicho lo siguiente: como tenemos y todo es oral, yo no voy a presentar mi prueba por escrito, sino en la misma audiencia de control de la acusación voy a oralizar, digo. En la misma audiencia de control de la acusación voy a tener que oralizar. No voy a tener el tema de la escrituralidad. Y llegó la audiencia. En la audiencia, todos los sujetos procesales habían presentado por escrito sus medios de prueba. Y la jueza dijo, bueno, estos son los medios de prueba que vamos a tener. Le llegó el turno al abogado que no había presentado por escrito. Y el abogado que no presentó por escrito se puso en pie y dijo, señora jueza, bajo el principio de oralidad,
ahorita voy a introducir estos medios de prueba. Así. Y la jueza, ¿qué le dijo? No puede ser, porque para empezar la oralidad solo se da en audiencia, pero cuando previamente se ha presentado un escrito. Y eso nos dice nuestro Código Penal. El Código Penal nos dice de que será oral solo a través de audiencia y en los demás casos será por escrito. ¿Correcto? Será por escrito. Entonces, Oraliza lo presentado. oraliza lo presentado. Ejemplo, prisión preventiva, el requerimiento previo a la audiencia es escrito. La audiencia de control de acusación, primero es escrito, requerimiento de control de acusación. Incluso el juicio, previo a llegar al juicio, hay toda una resolución del auto de enjuiciamiento. Entonces, previamente, y ahí es un error porque cuando nació este nuevo sistema procesal penal uno decía porque todo va a ser oral, pero yo le digo, oral solamente es en un sistema de audiencia y en los demás es escrito. O sea, previo a ser oral siempre va a ser escrito. Entonces, para yo garantizar mi prueba, no lo voy a hacer oral. Para garantizar mi prueba, en el momento que corresponda, después de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, con mi escrito tengo que presentar todos los medios de prueba que yo considero que van a ser necesarios. ¿Correcto? Porque si no, luego no me van a permitir a mí oralizar. ¿Correcto? Pero en el requerimiento, cuando te dan los 10 días, ahí también tienes que presentar. Sí. O, Claro. o mencionarlo nada más. No. O sea, por ejemplo, cuando te dan 10 días, tú tienes que mencionar todos los medios de prueba que tú vas a presentar como sujeto procesal. Mi testigo, mi documento, todito ahí, ¿no? Si es posible, tu pertinencia, conducencia de cada uno de ellos. Ajá, pero por ejemplo, el certificado de estudio tal, lo menciono, no lo presento. No, lo mencionas nada más. Ujú. Lo menciono, no lo presentas, simplemente A lo diferencia del mencionas. sistema de prisión preventiva que solamente tendría que debatir o refutar lo sustentado por el juez para aplicar la prisión preventiva. O Claro. más allá. No, solamente lo que presenta, ¿no? Solamente lo que está presentando. O sea, en juicio, ahí sí lo que se oraliza el documento. ¿No? En juicio o en etapa intermedia con las copias de la carpeta que está presentando el fiscal, o el original, perdón, de la carpeta fiscal. Pero solamente la presentación, enuncio nada más. Esto. Finalmente, doctores, en la estructura del indicio, hecho base debidamente probado. Acá viene lo segundo, pluralidad de indicios interrelacionados o concomitantes y deben ser siempre periféricos los indicios. Tienen que ser necesariamente los periféricos. Y estos indicios me van a permitir a mí, por ejemplo, llegar a un tema de una inferencia. Y la inferencia es una consecuencia de la evaluación basada de indicios. ¿Correcto? ¿Se recuerdan del proceso de licitación que les contaba? Primero teníamos la irregularidad, luego teníamos la vinculación de llamadas, luego teníamos el depósito bancario, luego teníamos el testigo. O sea, todo ese conjunto de elementos nos permitían llegar a la inferencia de que algo irregular se habría suscitado, de que algo contrario a norma se habría dado. Es decir, la estructura o la formación de indicios se va a dar cuando existen pluralidad de indicios y esto me permite tener una inferencia, que es una consecuencia de evaluación basada a puro indicios, ¿correcto? Yo recuerdo con mis alumnos a veces les decía, ¿cómo tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, de que algo malo está pasando en tu relación? Si ya no te contesta, si cuando tú llamas no está, llega tarde a tu casa, hay testigos que la han visto, entonces todo ese conjunto de elementos te permite finalmente llegar a la certeza posiblemente de que algo está mal. Entonces ese es un tema razonable, igual lógica, y ahí ingresa, ¿qué te dice tu experiencia? Ah, no, esto ha sucedido, ¿no? Entonces, lógica más experiencia es algo razonable. Muy bien, objeto de prueba, respecto a eso, todos los indicios que se van a tener a bien, por ejemplo, de suscitar en determinado momento, ¿no? Muy bien, último, la prueba de oficio vulnera el principio acusatorio en muchos señales. No necesariamente, porque el juez tendrá dos facetas: ordenar la producción de pruebas por considerarlas indiscutibles para el esclarecimiento de la verdad, o ordenar la producción de pruebas por considerar indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Es decir,
El juez, por ejemplo, si a nivel de juicio considera de que se tiene que ejecutar una prueba adicional, finalmente lo tendrá que hacer, porque lo que como objetivo se tiene es poder llegar a la verdad de un hecho delictivo que se ha tenido a bien de suscitar. Finalmente, ya en conclusiones finales, recordemos que en la etapa de investigación preparatoria, el que tiene la carga de probanza va a ser siempre el Ministerio Público. Y en la etapa de juicio oral, los sujetos procesales, sea Ministerio Público o abogado defensor, harán valer que la prueba es fehacible a través del principio de oralidad. Por eso es que todo tema de contradicción a nivel de prueba, a nivel de juicio, se va a realizar utilizando siempre la oralidad. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados doctores. De esta manera llegamos a la parte final. Mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer a INDE por la invitación para estar presente en la clase el día de hoy. Espero verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.